ostentoso departamento en Manhattan, casas de ensueño en Marbella, importantes negocios petroleros en Bolivia y Nicaragua, hasta llegar a la creación de una aerolínea en El Salvador. ¿Qué tienen todos en común? Todo se consiguió con dinero de los venezolanos. Durante los últimos 20 años, los petrodólares de Venezuela crearon y alimentaron importantes proyectos en países aliados al régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y cómo lo hicieron quedó plasmado en Chavismo Inc., una investigación periodística de Transparencia Venezuela, Alianza Rebelde Investiga y Conectas. El trabajo está constituido por una serie de historias sobre personas y entidades que manejaron flujos millonarios de dinero originados en negocios con el gobierno chavista en Venezuela. El especial reunió a 20 investigadores de 10 países distintos de Latinoamérica, incluyendo al periodista de Focus TV, David Bernal, quien publicó un perfil sobre José Wilfredo Molina Castrillón, un empresario venezolano que llegó a ser directivo de Beca, la aerolínea que nació en 2015 y murió en 2017 pese a recibir una gran inversión económica desde Venezuela y desde Alba Petróleos de El Salvador. En definitiva, lo que muestra Chavismo Inc. es cómo el dinero de los venezolanos, dinero público, se movió alrededor del mundo gracias a la corrupción de sus funcionarios, mientras o al mismo tiempo que Venezuela se convertía en uno de los países más afectados por el hambre del mundo. A continuación, en la entrevista internacional de Focus, ahondaremos en la realización de esta investigación transnacional, sus principales hallazgos y los primeros efectos que ha causado desde su publicación. Bienvenidos al segmento internacional de Focus. Como vimos en la cápsula de entrada, en esta entrevista profundizaremos sobre la investigación Chavismo Inc. y para ello conversamos con David González, periodista venezolano radicado en Argentina y uno de los editores principales de esta investigación periodística. David, muchísimas gracias por atender a Focus. No, muchas gracias por la invitación. Una honra poder estar en este espacio para conversar de la investigación. Bien, para iniciar, ¿cuál era el objetivo primario de realizar esta investigación periodística? Claro, sí, es un proyecto que tiene como una historia, es un proyecto que se realiza en alianza, que es importante entender, entre el capítulo Venezuela de Transparencia Internacional, unos medios locales que se organizan alrededor de la Alianza Rebelde Investiga, que son Runrunes, Tal Cual y El Pitazo, y con la plataforma latinoamericana de periodismo Conectas. El proyecto básicamente tiene un origen, digamos, vinculado a Transparencia Venezuela y al interés de la organización en crear un mapeo basado en bases de datos de personas de interés relacionadas con el chavismo. Nos referimos a contratistas que hicieron negocios en el gobierno de Chávez y Maduro, algunos dirigentes políticos, algún funcionario de la estructura burocrática del gobierno. Entonces la idea era mapearlos, digamos, en conexión con los flujos de dinero que han estado involucrados en muchos casos en temas de corrupción, de la gigantriz del proyecto, y por ahí viene. Ahora bien, dentro de la investigación, David, se revelaron bastantes hallazgos. ¿Cuál consideras tú que es el más importante? Sí, se hace una búsqueda de 5.000 personas y entidades. Finalmente se concretan en la base de datos que queda disponible al público unas 750 personas y entidades relevantes. Pues mira, con las 10 historias, yo creo que las 10 historias arrojan distintos niveles de hallazgos. Lo principal es la confirmación de la proyección internacional del tema venezolano asociado al chavismo. Es decir, cómo los flujos de dinero asociados a una bonanza petrolera que tuvo Venezuela, sobre todo estuvo concentrada entre el 2004 y el 2014, de recursos milmillonarios, recursos, digamos, brotaron como un maná y que fueron gestionados asociados en muchos casos a corrupción, como te digo, a esquemas millonarios de lavados de dinero, a sobornos en la entrega de contratos. Eso es lo que está detrás digamos, de Chavismo Inc. Ahora bien, el reportaje revela en investigaciones individuales, país por país, la existencia de esquemas ligados a lavado de dinero y los negocios petroleros. ¿Cómo se beneficiaba el régimen venezolano en esta estructura y cómo lo hacían también sus socios en Latinoamérica? Sí, bueno, sí, más o menos esta bonanza de la que yo hablo está calculada
en 1.000.000 de millones de dólares. Es una cantidad extraordinaria de dinero que tuvo como epicentro a la industria petrolera venezolana. Hay que recordar que Petróleos de Venezuela, que es la compañía petrolera venezolana de carácter público, manejó esa inmensa riqueza, dado que el petróleo es un bien del Estado. Pues alrededor de PDVSA surgieron la mayoría de los esquemas de lavado que fueron identificados en esta investigación, en otras investigaciones y que están asociados a la corrupción venezolana. ¿Por qué? Porque era la caja, la gallina de los huevos de oro era PDVSA. PDVSA tuvo, digamos, en determinadas fases relaciones con contratistas, digamos, para contratos en Venezuela que derivaron en corrupción y esquemas millonarios de lavado. Y también PDVSA, como ocurrió en el caso de El Salvador y otros países como Bolivia, como Nicaragua, como Argentina, era el centro, la base, alrededor de acuerdos binacionales establecidos por el gobierno de Chávez con estos países que acabo de mencionar a título de ejemplo y que están incluidos en la investigación. David, ¿es posible determinar a partir de esta investigación si en la actualidad continúan funcionando estas tramas corruptas, a pesar que el régimen de Maduro se dice que está ya en declive? Sí, es interesante la pregunta. Yo creo que primero hay que ir descubriendo los que ocurrieron, ¿no? Yo no estoy totalmente seguro, no lo creo, de que todos los esquemas de corrupción asociados al gobierno de Chávez y de Maduro hayan... Eso es una cuestión central. Nosotros en el proyecto, las personas que tuvieron más dedicación con la base de datos lograron hacer un rastreo que habla de 30.000 millones de dólares que están del Tesoro venezolano que quedaron y han estado asociados a investigaciones, investigación judicial, una condena, etc. La mayoría de los casos han sido investigados en Estados Unidos. En el propio Salvador tienen un caso sumamente importante relacionado con la cooperación venezolana, por ejemplo, y que todavía no llega a una conclusión firme, está en desarrollo, por la información que hemos manejado. Entonces, yo creo que lo principal es que se sigan descubriendo y identificando muchos de estos patrones de flujos de dinero. Bien, para finalizar, David, adentrémonos al caso de El Salvador. Chavismo Inc. ofrece el perfil de un empresario venezolano poco conocido a nivel público, pero el que la justicia estadounidense liga como socio de José Luis Merino, exdirectivo de la empresa Alba Petróleos y dirigente histórico del FMLN, el partido de izquierda salvadoreño. ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel global y dentro de la investigación? Sí, yo los considero ejemplos muy importantes y muy relevantes de cómo fueron los engranajes que estuvieron asociados al manejo de petrodólares venezolanos o de dólares originados en Venezuela en el mundo, ¿no? Creo que el personaje retratado en la serie, como bien queda apuntado, es poco conocido. No tengo información de que haya sido retratado de la misma manera antes de este proyecto, lo que creo que convierte el perfil de Chavismo Inc. en una lectura interesante, importante, y lo pongo en ese plano, ¿no? Como un ejemplo de personas y entidades sobre las que podemos indagar mucho y conocer mucho más y que estuvieron cumpliendo esa función de engranajes, ¿no? Es una persona que termina con responsabilidades importantes en el manejo de Beca, una línea aérea bien conocida en El Salvador, que después de 2 años de operación quiebra y con la cual, digamos, en la cual se habían identificado la recepción de préstamos provenientes de Alba Petróleo. Bien, muchísimas gracias, David. Gracias por acompañarnos. No, todo lo contrario, un orgullo y muy, muy solidario con Focos y con todos los medios salvadoreños en este contexto tan difícil que están viviendo. Bien, así cerramos nuestro segmento internacional. Para más información puedes ir a focostv.com. Así cerramos la emisión de Focos de esta noche. Gracias por acompañarnos y buenas noches.